Hola clase, aquí estamos en lectura. Vamos a leer un artículo de Nucela, Las mujeres y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta imagen muestra las 4 mujeres que han servido en la Corte Suprema de los Estados Unidos, de izquierda a derecha: la jueza Sandra Day O'Connor, la jueza Sonia Sotomayor, la jueza Ruth Bader Ginsburg y la jueza Elena Kagan, en la sala de conferencia de los jueces, antes de la ceremonia de investidura de jueza Kagan, el 1 de octubre del 2010. Fotografía de Steve Pettaway, fotógrafo de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es el máximo tribunal en el país. Decide los casos más importantes. Está compuesta por 9 jueces. Se llaman magistrados de la Corte Suprema. Han habido 112 magistrados de la Corte Suprema. Hasta 1981, ninguno había sido mujer. Sin embargo, las mujeres han tenido un papel muy importante en la historia de la Corte. Estas son las historias de algunas de estas mujeres especiales. Margaret Brent, una mujer de la época colonial en los tribunales. En los años 1600, en las colonias, las mujeres no podían ser abogadas. Aún sí, algunas mujeres llegaron a los tribunales, lograron presentar sus casos. Margaret Brent fue una de ellas. Ella fue a vivir en Maryland en 1638. Brent nunca se casó. Por esto tenía algunos derechos que las mujeres perdían una vez que se casaban. Como mujer soltera y jefa de hogar, Brent podía representarse a sí misma ante los tribunales. Una mujer casada tenía que ser representada por su esposo. Él hablaba por ella. Brent fue a los tribunales varias veces. Cada caso era para demandar a personas que le debían dinero. Brent no era abogada. A pesar de eso, fue una de las primeras mujeres en comparecer ante un tribunal. Defendió sus propios derechos. Lucy Terry Prince, ex esclava, defiende su caso ante un miembro de la Corte Suprema. Lucy Terry Prince era una mujer afroamericana. Vivía en Vermont. Fue esclava hasta que su esposo compró su libertad. En 1796, Prince peleó un caso ante un magistrado de la Corte Suprema. Fue la primera mujer negra en los Estados Unidos en hacer esto. El caso era sobre unas tierras. Prince se defendió en contra de 2 destacados abogados. El presidente de la Corte Suprema, Samuel Chase, fue el juez. Él dijo que Prince defendió su caso mejor que cualquier abogado de Vermont de los que había escuchado. Myra Bradwell lucha por la admisión en el Colegio de Abogados del Estado. Durante los años 1800, las mujeres no podían ser admitidas en los colegios de abogados estatales. Un colegio de abogados es una asociación profesional de abogados. Un abogado debe unirse a una de estas asociaciones para trabajar. En 1872, la Corte Suprema de Justicia del Estado de Illinois le negó la admisión a Myra Bradwell. Ella no pudo entrar en el Colegio de Abogados del Estado. Fue rechazada porque era mujer. Bradwell había aprobado el examen de la Asociación de Abogados. Bradwell se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
les pidió que cambiaran la decisión de la Corte de Illinois. La Corte Suprema decidió en contra de Bradwell. Dijo que las mujeres no podían ser abogadas. Son demasiado tímidas y delicadas, dijo. Belva Lockwood, pionera en el Tribunal Supremo. Belva Lockwood fue una de las primeras abogadas de la nación. Lockwood trabajó mucho para llegar a ser abogada. En 1870 solicitó ingresar a la Escuela de Leyes de Columbia. La escuela no le dejó tomar clases. Decía que si la dejaban entrar, los hombres no podrían hacer su trabajo. Más tarde fue aceptada en la nueva Escuela de Derecho de National University. Sin embargo, cuando terminó sus estudios, la universidad se negó a darle su diploma porque era mujer. Sin diploma, Lockwood no podía ser abogada. En septiembre de 1873, Lockwood escribió una carta al presidente Ulysses S. Grant. En ella le explicó que había aprobado todas las materias. Merecía un diploma. Así se convirtió en una de las primeras abogadas de los Estados Unidos. En 1876 buscó ingresar al Colegio de Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, un abogado debe pertenecer a este colegio. Lockwood fue rechazada. Le dijeron que solo los hombres podrían ejercer la profesión en la Corte Suprema. Lockwood no se dio por vencida. Presionó al Congreso durante varios años. Quería que le dieran las mujeres abogados los mismos derechos que tenían los abogados varones. En 1879, el Congreso aprobó una nueva ley. Esta permitía que todas las abogadas que aprobaran los exámenes del colegio debían ser admitidas para ejercer ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sandra Day O'Connor, nuestra primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Sandra Day O'Connor nació en 1930. Se graduó de la secundaria cuando tenía 16 años. Estudió en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford. Al principio, O'Connor no podía conseguir trabajo. En los años 1950, muchos bufetes no contrataban mujeres. Esto no la detuvo. Ella abrió su propio bufete. A las oficinas de los abogados se les llama bufete. En 1981, el presidente Ronald Reagan eligió a O'Connor para la Corte Suprema de Justicia. Esto hizo historia. Fue la primera mujer en ser magistrada en la Corte Suprema. O'Connor estuvo en la Corte durante 25 años. Ella decidió varios casos importantes. Se convirtió en una de las mujeres más importantes del país. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg fue la segunda mujer en ejercer en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nació en Nueva York en 1933. Asistió a la Escuela de Derechos de Columbia. Al igual que O'Connor, Ginsburg descubrió que los bufetes no querían contratarla solo porque era mujer. En 1963, comenzó a enseñar en una escuela de derecho. Ginsburg estaba muy segura de que las mujeres debían tener las mismas oportunidades que los hombres. Durante los años 1970, presentó 6 casos muy importantes ante la Corte Suprema. En cada uno intentó anular leyes que le impedían a las mujeres tener ciertos trabajos. Ganó 5 de ellos.
En 1993, el presidente Bill Clinton eligió a Ginsburg como magistrada de la Corte Suprema. Desde entonces, Ginsburg ha continuado luchando por los derechos de la mujer. Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor es la tercera mujer en servir en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Nació en Nueva York en 1954. Sotomayor asistió a la Facultad de Derecho de Yale. Después trabajó como abogada para el gobierno. En el año 2009, el presidente Barack Obama nominó a Sotomayor a la Corte Suprema. Así se convirtió en la primera mujer latina en la Corte Suprema. Hoy Sotomayor habla a menudo con los estadounidenses normales. Algunos la llaman la magistrada del pueblo. Elena Kagan. Elena Kagan fue la cuarta mujer nombrada a la Corte Suprema. Nació en 1960 y se crió en la ciudad de Nueva York. Asistió a la Escuela de Derecho de Harvard. Kagan trabajó por 2 años en un bufete. Luego fue profesora de Derecho. En mayo del 2010, el magistrado John Paul Stevens se retiró de la Corte Suprema. El presidente Barack Obama nombró a Kagan para reemplazar a Stevens. ¿Más mujeres en la Corte en el futuro? Alguien le preguntó a la magistrada Ruth Bader Ginsburg cuándo habrían suficientes mujeres en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella respondió bromeando: cuando haya 9. La Corte Suprema está compuesta por 9 magistrados. Julie Silverbook dirige The Constitutional Sources Project, consors.org. Es una organización que trabaja para aumentar la comprensión, la investigación y la discusión sobre la Constitución de los Estados Unidos. Aquí termina la lectura, pero siguen algunas preguntas para responder sobre este tema. Pregunta número 1. ¿Cuál es la idea principal del siguiente párrafo de la sección Margaret Brent, una mujer de la época colonial en los tribunales? Brent nunca se casó. Por eso tenía algunos derechos que las mujeres perdían una vez que se casaban. Como mujer soltera y jefa de hogar, Brent podía representarse a sí misma ante los tribunales. Una mujer casada tenía que ser representada por su esposo. Él hablaba por ella. Número 2. ¿Cuál oración de la introducción, párrafos 1 y 2, describe la idea principal del artículo? Pregunta número 3. Lea la siguiente oración de la sección Lucy Terry Prince, ex esclava, defiende su caso ante un miembro de la Corte Suprema. Prince se defendió en contra de 2 destacados abogados. Y la pregunta número 4. Lea el siguiente párrafo de la sección Myra Bradwell lucha por la admisión en el Colegio de Abogados del Estado. Durante los años 1800, las mujeres no podían ser admitidas en los colegios de abogados estatales. Un colegio de abogados es una asociación profesional de abogados. Un abogado debe unirse a una de estas asociaciones para trabajar. Bueno, estudiantes, gracias por compartir conmigo y que respondan bien. Todas las soluciones están en la lectura. Hasta luego.